Bueno, pues entonces ya hemos dicho que la morfología tiene dos unidades de estudio, una mínima y una máxima. La mínima va a ser el morfema y la máxima va a ser la palabra. Entonces justo lo que nos corresponde ahora es intentar definir qué es una palabra y qué es un morfema para saber específicamente cuáles son las unidades de análisis de la morfología. Entonces empecemos con la unidad máxima, que es la palabra. Para estudiar esta unidad es necesario que nos deshagamos en realidad de nuestra definición de palabra como aquello separado por espacios en blanco en la escritura. Esta es nuestra definición que podemos llamar como palabra gráfica y que estamos muy habituados a este tipo de definiciones. Sin embargo, en realidad esta definición no es un objeto de estudio de la lingüística, lo podrá ser de alguna otra área, por ejemplo, de la corrección de estilo, ¿no? Pero de la lingüística la palabra gráfica no es una unidad. Esto se debe pues a que nosotros en realidad debemos buscar una definición gramatical de palabra y la de palabra gráfica, en realidad el problema es que puede contener elementos de más de una categoría gramatical, como el caso de dámelo, que contiene tres diferentes elementos gramaticales, el verbo dar, el crítico me y el crítico lo, o de la preposición del, que también tiene un artículo, ¿no? En ese caso entonces tenemos dos elementos. Es una de las razones por las cuales palabra gráfica no nos puede servir como definición de nuestro estudio. Eh, También se dan los casos en que una unidad gramatical puede contener más de una palabra gráfica, como el caso de la unidad pan de muerto, que tendríamos que suponer es una unidad léxica, es decir, es un compuesto que incluye a la palabra pan, la palabra de y a la palabra muerto. Entonces podemos recurrir a ciertos criterios sintácticos que van a ser los que más nos van a funcionar a nosotros para definir palabra. En este sentido, podemos considerar palabra aquellos elementos que cumplen con alguno de los dos siguientes criterios. Ojo, con alguno de los dos, no necesariamente los dos. Uno, tiene posibilidad de cambiar de posición en una secuencia. O dos, permite la posibilidad de inserción de más palabras en una secuencia. Entonces pensemos en la siguiente oración, que es una secuencia de elementos. Vamos a ver posteriormente que no es una secuencia nada más, sino que hay unas relaciones jerárquicas dentro de esta secuencia, ¿no? Pero bueno, pensemos en esta oración. Él ocasionalmente sale solo. En esta oración podemos alterar la secuencia de las siguientes maneras. Ocasionalmente él sale solo ocasionalmente, solo él sale ocasionalmente. O, por ejemplo, pensemos en la siguiente secuencia que también podemos incluir nuevos elementos. Veía las ventanas iluminadas de casas alejadas. Veía las pequeñas ventanas muy iluminadas de algunas casas totalmente alejadas. No todas las palabras cumplirán con estos criterios, pero sí cumplen con uno de ellos. Pero si cumplen con uno de ellos, es posible categorizarlas como palabras. Por ejemplo, la preposición tiene un orden fijo, pero pueden tener más de un elemento entre ella y lo que vamos a llamar término de preposición. Entonces, por ejemplo, tenemos la casa de Juan, no tenemos la secuencia de la casa Juan, eso es agramatical y está marcado con su asterisco correspondiente, pero sí podemos tener la casa del noble Juan. Entonces ahí está apareciendo un elemento entre la preposición y los términos de la preposición, que en este caso es Juan. Finalmente, muchas palabras serán formas flexivas de una unidad léxica. Esto ya lo estábamos viendo en el video pasado. Esto es, son manifestaciones concretas de un ítem abstracto que encontraremos en el diccionario. Así, por ejemplo, en la siguiente oración, mi abuela usaba clavo de olor y nosotros usamos canela. A pesar de que hay 10 palabras gráficas, o sea, 10 elementos separados por blanco, en realidad hay solo 7 unidades léxicas. Mi, abuelo, usar, clavo de olor, que es un conjunto, esto le vamos a llamar locución, y nosotros, canela. Entonces, una definición de locución es que es un elemento con un significado léxico que se encuentra compuesto por más de una unidad, pero que se comporta como un solo elemento, además de que tiene un único referente. Una locución en español mexicano, además de la que ya había mencionado anteriormente, que era pan de muerto, podría ser cera de Campeche. Entonces, esto es respecto a la palabra como unidad. Ya vimos que no nos sirve el criterio de unidad de palabra gráfica, hay que pensarlo en términos gramaticales y ya vimos más o menos cuáles son los criterios que nos ayudan a definir una palabra. Por otra parte, decíamos que teníamos una unidad mínima de estudio dentro de la morfología y esta unidad mínima es el morfema. Entonces, el morfema justo es la unidad mínima y por lo tanto es la unidad mínima del análisis morfológico y también es la unidad mínima del análisis gramatical. Entonces, sí, como habíamos dicho la semana pasada, vamos a tratar esta clase de gramática, pues justo la unidad mínima de nuestro estudio es el morfema. Entonces, el morfema se trata de un segmento mínimo que podemos identificar en la estructura de una palabra
ya que no puede ser descompuesto en segmentos menores. Entonces, el morfema es una unidad que no puede descomponerse, pero que a la hora de formar una palabra compleja sí podemos segmentar y podemos ver su forma independientemente de otros morfemas, ¿no? Entonces pensemos en la siguiente familia de palabras: árbol, árboles, arboleda, arbolar, arbolete. Si intentamos segmentar en morfemas esta familia de palabras, podríamos proceder de la siguiente manera. Árbol no va a tener ningún corte, árbol es para el plural, árbol eda para esta forma como de un conjunto, arbolar, que es un verbo, y árbol lete, que es una especie de apreciativo, ¿no? Entonces, en todos estos casos descubriremos que nuestro corte nos permite identificar elementos que tienen un significado constante. Entonces, por ejemplo, es plural y lo podemos encontrar en otros elementos, como en las palabras leones, camiones o incluso árboles, que es el caso que está aquí. Eda es un espacio en donde abunda una planta o un tipo de árbol, pero no es exclusivamente esto. Entonces tenemos formas como alameda, rosaleda, avellaneda o polvareda, ¿no? Que decía que Eda no es exclusivo de plantas, bueno, polvareda nos está demostrando que no lo es, aunque es una generalidad, ¿no? Ar significa que crea un verbo que tiene alguna relación con el sustantivo, ¿no? Esta relación puede ser distinta en los ejemplos. Pues entonces tenemos alar, que se le parece a arbolar, contar, que ya no se parece a arbolar, y jugar, que tampoco se parece a arbolar. Y finalmente tenemos un ete, que es una valoración diminutiva o despreciativa del sustantivo del adjetivo, ¿no? Entonces tenemos formas como regordete, amiguete o vejete. Por lo tanto, ¿no? Digamos, hemos de asumir que al menos prototípicamente, cuando segmentamos un morfema, estamos segmentando elementos que guardan un significado regular. Por esta razón se ha definido el morfema como un signo mínimo, es decir, como un signo que no puede ser descompuesto en signos menores, ¿no? Y entonces hay que recordar que el signo lingüístico, al menos en la definición clásica de Saussure, está compuesto por justo un significado y una imagen acústica que llamamos significante. Por lo tanto, ¿no? También debemos recordar que en principio los elementos que estamos segmentando a la hora de hacer nuestro corte morfológico son de naturaleza fónica, no son gráfica, ¿no? O sea, la naturaleza gráfica es específica de que estamos tratando con una lengua que tiene una tradición de escritura bastante profunda, ¿no? Pero no necesariamente esos elementos hacen referencia a algo escrito, sino que son siempre fónicos. Y justo eso tiene que ver también con nuestra definición de signo lingüístico, en donde lo que nos importa es esta imagen acústica. Entonces la asociación de sentido se hace en realidad con una secuencia de sonidos, ¿no? Eso es algo bien importante que debemos tener siempre en cuenta. Ahora, ¿no? Estábamos diciendo que el morfema es una especie de signo lingüístico porque se puede relacionar con un significado, sin embargo esto no siempre es así. A esta regla general, ¿no? Que en realidad nos es muy útil a la hora de usarla como un criterio de identificación de morfemas, también podemos agregar casos muy específicos donde no se va a cumplir. El primer caso de estos es que hay más de un segmento fónico para un significado aislable. Entonces, por ejemplo, pensemos en las formas ilegal e impensable y podemos ver que en estos casos, en muchas ocasiones, hay asociaciones irregulares, dado que un mismo significado se corresponde con segmentos distintos, o bien ya sea por razones fónicas o por otras razones relacionadas con la historia de la lengua y de las palabras. En estos casos, el caso específico, por ejemplo, de ilegal e impensable, vamos a hablar de un tipo de morfema que se llama alomorfo. Los alomorfos en realidad son formas alternas que puede tener un morfema en contextos y por razones específicas, en contextos específicos y cuyas razones de ser distinto en realidad podemos determinar. Así, por ejemplo, la diferencia entre i, im e in, que son alomorfos asociados al sentido de negación, en estos casos su selección depende del sonido con el que comienza el morfema que sigue. Entonces vamos a tener i cuando empiecen las palabras con L o con R, vamos a tener im cuando las palabras empiecen con B o con P, y vamos a tener in en el resto de casos, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿no? Que en realidad, aunque estoy hablando de letras, en realidad estoy hablando de fonemas, entonces estamos diciendo que la alternancia entre estos alomorfos tiene que ver con las características fonológicas de la palabra a la que se le juntan. Podríamos tener un segundo caso en donde no se puede aislar un significado para un segmento fónico específico. Entonces pensemos en los siguientes ejemplos: el verbo retener y el verbo contener. Así, a pesar de que podemos reconocer la presencia de los segmentos con y re, es imposible atribuirles un significado específico en estos casos.
en el sentido en que para empezar retener ni siquiera significa volver a tener, ¿no? Que sería el significado con el que luego está asociado re. Sin embargo, en la medida que son reconocibles como unidades distintivas, podemos decir que también son morfemas. Entonces tenemos morfemas a los que no les podemos asociar un significado claro, pero que podemos reconocer que están ahí, y tenemos alomorfos, ¿no? Van dos casos. Finalmente, tenemos un tercer caso en donde es posible aislar completamente un significado para un segmento. Entonces pensemos, por ejemplo, en las palabras humareda y polvareda, y bueno, de eda ya habíamos dicho que significa algo como abundancia de, pero en este caso, bueno, ¿no? Y en realidad este eda guarda un significado cercano a este eda que hablábamos de árboles. Pero independientemente de eso, la pregunta es, ¿cuál es el significado de ar? Y en realidad no podríamos atribuirle un significado específico, simplemente es una secuencia de sonidos sin un significado. En este caso, en realidad no podemos postular ningún significado y tendríamos que asumir que ar sirve simplemente para poder unir un morfema, en este caso el morfema fum o el morfema polf, con otro morfema, que sería el morfema eda. A estos casos muy específicos los vamos a llamar interfijos, pero vamos a hacer una definición de ellos en una clase posterior. Entonces, por todo lo que se ha mencionado hasta aquí, podemos concluir dos cosas, ¿no? Uno, que una definición adecuada de morfema sería que el morfema es la unidad mínima del análisis gramatical y que parece más apropiada que definirlo como signo mínimo, que suele ser la definición más común. Esto lo digo justo por los casos irregulares que mencionaba ahora al final, ¿no? Esta definición es mucho menos restrictiva para la morfología y en realidad no excluye a la otra, sino que la contiene. Por eso es que nos va a ser mucho más útil. Perdón. También podemos concluir que incluimos en la categoría de morfemas elementos que carecen de significado, como el ar de humareda, pero que se distinguen de una sucesión casual de sonidos. O sea, no son sonidos que aparecen nada más porque sí, habría que intentar explicar por qué aparecen. Es decir, ¿no? Y en ese sentido, incluso estos elementos tienen valor morfológico. Y finalmente, podemos concluir, entonces vamos a concluir tres cosas, que la palabra como unidad máxima de la morfología no puede ser definida en términos de palabra gráfica y tenemos que recurrir a por lo menos dos criterios sintácticos para poder identificar estos elementos, ¿no? Estos dos criterios sería que o bien permite la posibilidad de cambiar de posición en una secuencia, o dos, permite la posibilidad de inserción de más palabras en una secuencia. Y bueno, entonces, pues esto sería el tema sobre morfemas y palabras.